Listo. Entonces, ya pasamos de la parte más sencilla, que eran las conversaciones, el vocabulario, que yo ya les he dado algunos tips como, por ejemplo, apréndanse bien ese vocabulario de lugares que les va a servir bastante. Piensen siempre que en las conversaciones hay una persona que pregunta, que hace una exclamación y que hay otra, y que hay otra que le está respondiendo a la primera. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Pero vamos a pasar a un poco algo más complicado, que iremos paso a paso explicando, pero que realmente es muy sencillo si ustedes saben en qué tiempo gramatical está cada oración. Por eso es que ustedes ven aquí todos estos coloritos, ¿sí? En estos colores, en donde hay, digamos que, diferentes tipos gramaticales. Entonces tenemos un presente perfecto, que es el azul, un presente simple, que es el amarillo, y un pasado simple, pero también un continuo por acá, que es este verde como más claro. Es importante porque ya lo vamos a ver en las preguntas, ¿sí? En estos espacios, porque eso es la clave que nos da para la respuesta. A veces no depende tanto de texto, que en qué tiempo gramatical está, porque realmente tienen el mismo verbo pero en diferente tiempo. ¿Listo? Ah, empecemos. Entonces, el ejemplo fácil, have, presente perfecto. ¿De qué habla el texto? Bueno, es una buena pregunta. Entonces tenemos este coliseo, ¿sí? Un coliseo, probablemente solo viendo el coliseo nos diremos que es historia. Pero vayámonos al título, ¿historia de qué? De la cultura griega y romana. ¿Listo? Ahora, que sea historia no quiere decir que solamente encontremos aquí pasado simple. Como ya les dije, hay varios. En este caso, podríamos decir que el pasado simple es como más, el más usado aquí. Pero, si lo ven, no es el único. Pues cuidado, no porque un texto parezca ser de historia quiere decir que siempre va a ser pasado simple sus oraciones. Porque puede hacer una comparativa entre el pasado y el presente. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Listo. Comencemos. Entonces, cultura griega y romana. Empezamos con la griega. La cultura griega, junto con la romana, ha fascinado a los humanos por siglos. Tristemente, y tristemente, muchas personas hoy, por eso es que digo que acá hay un presente simple, presente simple. Entonces, muchas personas hoy, actualmente, entonces ya sabiendo que es presente simple, descartado. Que dicen este pasado simple. Ahora, está entre doesn't y don't. Si recordarán, doesn't es para tercera persona en singular. ¿Eso qué quiere decir? Que doesn't es para she, he o it. Aquí hay uno de esos. O sea, podríamos reemplazar esto por she, he o it. No. Entonces, obviamente sería la B. ¿Sí? Porque esta se utiliza para plural o la primera persona I. ¿Listo? Entonces, don't. Va a escribirlo acá también. Listo, seguimos. Bueno, muchas personas hoy no conocen las diferencias entre griegos y romanos. ¿Ok? Entonces, así solamente en el primer párrafo podemos decir, van a comparar los dos. Van a comparar los dos. Es un texto en que van a comparar ambos. Esto es la palabra. Entonces, continuemos. Algunas personas piensan que los romanos eran una extensión de los griegos. Le seguimos presente simple, fin. Otros asumen que los dos son muy similares. ¿Ok? En efecto, o de hecho, los dos son muy diferentes. Seguimos presente simple, seguimos. Simple, pero con el verbo to be. Presente simple con el verbo to be. Ahora, eso no quiere decir que aquí vaya esto. No, miremos estas opciones. Entonces, estamos comparando entre las dos.
decimos que en efecto los dos son muy diferentes. ¿Cuál podría ser aquí? Among, against o from. Este definitivamente no puede ser porque among es una palabra que significa uno entre varios. Y aquí estamos comparando dos. ¿Por qué puse us? Porque quería que pensaran como en el juego de Among Us. ¿Sí? Among Us, ¿qué es? ¿De qué se trata? Pues de, digamos que encontrar al infiltrado, al asesino. Entonces, es eso. Among es una palabra que se utiliza para, digamos que, definir o, por decirlo mejor, resaltar uno entre un grupo. Entonces, uno entre un grupo no estamos haciendo. Against es como el opuesto del otro, tampoco. From. ¿Por qué no se lo quiero decir tal cual literalmente? Porque esto no es una oración que podamos traducir palabra por palabra. Pero, ¿qué dicen en esta oración? De hecho, los dos son muy diferentes, el uno del otro. ¿Sí? Y muestran, eh, digamos que, valores de vida opuestos. Entonces, como les digo, es algo que podemos traducir literalmente, entonces lo decimos por para qué se utiliza cada palabra. ¿Listo? Continuamos. No sabemos aquí un inicio, pero marcamos un contexto. Aunque si leemos lo que sigue, podríamos decir, ok, seguimos comparando. Sí, la idea es seguir comparando. Entonces, ¿qué dice? ¿Será cualquiera? No. Si lo usamos, estamos diciendo griegos y romanos. Quedémonos hasta ahí, griegos y romanos. ¿Cualquiera de griegos y romanos? No. Ambos, puede ser. Cada uno. ¿Será? Pues ya sabemos que no. ¿Será ambos o cada uno? Entonces, leamos el otro parte. Griegos y romanos fueron grandes arquitectos. Ah, ok. Entonces, había que leer esa oración completamente. Ambos, sí, ambos, griegos y romanos fueron grandes arquitectos. Ahora, los griegos used to. Aquí me tengo un momento para explicar que used to significa solía. ¿Sí? Porque este verbo, pues, quitándolo más, significa usaba o usaba, pero no. Estos dos significan solía, algo que solíamos hacer y que ya no hacemos actualmente. Entonces, ok, teniendo en cuenta eso, los griegos solían que preocuparse, pero ¿cuál será? ¿Será normal? ¿Será con la ES? ¿Con la ING? Bueno, entonces aquí hay otra clave. Resulta que cuando usamos used to, lo que sigue, el verbo que sigue, tiene que ir normal. Entonces, si utilizamos walk, talk o think, ¿sí? Bueno, eso es bien, para que no se vayan a pensar que me inventé un verbo. Entonces, este used to se utiliza normalmente para lo que solíamos hacer y lo que sigue es pues el verbo que lo acompaña debe ir sí o sí, en su forma base, sin ing, sin la s, sin la ed. ¿Listo? Es decir, que no puede ser no puede estar conjugado después. Teniendo claro eso, ya sabemos por, sí, ya sabemos que la respuesta es por. Los griegos solían preocuparse acerca de qué, acerca de la forma más que la función. Ellos se preocupaban por la forma. Ellos, ok, cambio la diapositiva. Ellos, entonces estamos en efectivamente pasado simple.
¿sí? De ahí no nos hemos movido. Teniendo en cuenta eso, diríamos que ¿sí? El verbo que sigue debe ir con ed o conjugado si es uno irregular. ¿Listo? Entonces ellos creían que la cosa más importante era hacer y estar haciendo edificios hermosos. Entonces, listo, los griegos digamos que se preocupaban más por su propósito estético que su propósito como tal práctico. Ahora, continuemos con la 16. Dice acá, romanos. Ok, entonces ya dejamos de hablar de los griegos, pasamos a los romanos. ¿Qué dice acá? Romanos fueron perfectos ingenieros. Ingenieros. Cambiamos de arquitectos a ingenieros. Ok, entonces ya eso es diferente, ya eso nos da un cambio de idea. Entonces tenemos acá en las opciones, casi, sin embargo, o en efecto. Y la respuesta, claramente, sin embargo. Listo, sin embargo, los romanos fueron perfectos ingenieros. Seguimos con los romanos. Para ellos, no para ella, no para él, estamos en plural, para ellos. Digamos que la planeación y uso de las calles eran la mayor importancia, o tenían la mayor importancia. ¿Listo? Vamos a escribir aquí rápidamente la respuesta para que no se pierdan en esta parte. Acá. Y listo. Listo. Último párrafo. Los griegos admiraban los poetas y filósofos. Sigue. ¿Qué dice la última parte? Los romanos admiraban los soldados que eran extremadamente valientes y exitosos. Entonces ya sabemos, ¿sí? Griegos les importaba más la belleza y a los romanos más lo práctico. Entonces, seguimos comparando. ¿Cuál sería la respuesta? Pero, o entonces. Esta definitivamente no puede ser porque no es la continuidad de la idea. Tampoco estamos diciendo o los romanos, ¿sí? Sino que estamos diciendo pero, aquí hay una coma que también indica, pero los romanos admiraban a los soldados que eran extremadamente exitosos. Voy a terminar de escribir acá mientras les digo. Este texto, con este tipo de textos no se asusten si cambia en la, digamos que en la gramática. ¿Sí? Porque lo importante es que ustedes, digamos que sean capaces de identificar en qué tiempo está en base al verbo. Si ven todas esas palabras que yo resalté, es porque están el verbo quien dice el tiempo gramatical. Sí hay otras palabras que nos dicen, pero aquí principalmente lo que siempre les va a ayudar a saber qué tiempo gramatical es el verbo. Entonces, mucho cuidado con eso. No son verbos tan raros, ¿sí? Realmente esos verbos son muy, muy usuales. Y si se aprenden uno que otro, incluso es para otros textos, para otras partes de la prueba. Entonces, tarea muy importante aprenderse los verbos. Seguimos. Bueno, acá pasamos a algo que es de comprensión de lectura, yo sé que es un poco pesado a veces, pero aquí hay un pequeño resumen de qué tiene cada párrafo. Yo intenté que cada párrafo le sirviera, no para ahorita explicar, porque lo voy a explicar, sino para esto que voy a hacer ahora, que es mostrarles las preguntas. ¿Listo? Entonces tomen unos segundos aquí, pausen el video si quieren, lean qué significa más o menos cada una, vean ustedes que tiene el texto desde el título. Y ahora sí, les voy a mostrar las preguntas. ¿Por qué?
Porque recordemos que en comprensión de lectura siempre vemos primero las preguntas antes que analizar como tal el texto. Ahora en el video, vean de qué trata más o menos las preguntas, qué está haciendo referencia, estas también. Y luego voy a pasar a explicar el texto. ¿Listo? Entonces siempre hagan eso con comprensión de lectura. Afortunadamente para ustedes, digamos que no hay tantas de comprensión de lectura, pues porque llega a ser un poco pesado, pero o sí, que esta parte pues no sea algo que les baje puntaje, sino que les ayude. Sí, porque realmente es muy fácil, es comprensión de lectura inferencial. ¿Listo? Es inferencial. No baja hasta el último que es crítica, baja más al inferencial. Hasta el último nivel de comprensión crítica, sino hasta el inferencial. Entonces tengan en cuenta eso. ¿Listo? Listo. Ahora sí pasemos a desglosar el texto. Vamos a ver qué dice. Experimento social en Oneida, New York. Entonces, primer párrafo. En el siglo XIX hubo un pequeño pueblo llamado Oneida. Ok. En el estado de Nueva York, donde una familia de 300 miembros vivían juntos en una larga, hermosa casa, ¿sí? Donde ellos compartían todo. Ok. Entonces, aquí estamos hablando de siglo XIX. Casualmente, pues es otro texto que probablemente va a estar en pasado simple. Pero pues aquí lo importante no es como tal saber el tiempo, sino de qué se trata. ¿Listo? Entonces, yo acá lo anoto por si acaso, pero ya saben, lo importante es esta parte. Esto de aquí. Seguimos. Un hombre llamado John Humphrey Knowles y un pequeño grupo, bueno, aquí está como está mal, pero no pasa nada, un pequeño grupo de personas se mudaron, ¿sí? Acá no entiendan como moverse, y no la traduzcan así tal cual, sino más como mudaron. Se mudaron allá, ¿sí? A Oneida, en 1848. Ok, entonces, lo que yo les decía, pasado simple. Listo. Ellos querían un lugar donde pudieran vivir de acuerdo a sus creencias particulares, sus creencias individuales, en sus esfuerzos para crear una sociedad más igual, más igualitaria. Listo. Entonces, hasta ahí, más o menos, ¿de qué trata el texto? Entonces ya vemos, es una historia de qué? De un grupo de personas que dijeron, vamos a vivir todos juntos, vamos a vivir como una familia y vamos a hacer que esto sea lo más igualitario posible. Ok, listo. Entonces, continuamos. Hoy este lugar es turístico y como yo, muchos visitantes vienen porque tienen, digamos que parientes o parientes relativos, sí, o parientes entre los soñadores del siglo XIX. Listo, entonces voy a hacer aquí un pequeño espacio. ¿Qué quiere decir esta primera oración? ¿Quién es el autor o la autora? El autor nos está diciendo que como yo y otros visitantes venimos a este lugar, a Oneida, porque tenemos parientes. ¿Qué quiere decir eso? Que él es un descendiente de estos 300 miembros. Él es un descendiente de estos 300 miembros. En las preguntas los que hicieron lo que yo les dije, mirar las preguntas, ya saben por qué estoy haciendo esta aclaración. Sigamos. Otros solamente quieren ver por sí mismos el edificio donde este grupo exitoso eh, en América, donde este grupo exitoso vivió en América, en la historia de América. Y listo, entonces aquí irán algunas personas. No sé
o no conozco ningún lugar, otro lugar donde las personas o donde puedas vivir en un lugar histórico, dijo el director de Oneida, bueno, el director del sitio de Oneida. Es muy inusual. Listo, sigamos. En el presente, bueno, los dueños presentes comparten el edificio con sus invitados, ¿ok? Quienes se quedan digamos que largo y amueblado, largo como amueblado, en las largas como habitaciones, con sus baños privados. Ok, hasta ahí uno diría, esto se convirtió en un hotel. Continuemos. Hay 6 habitaciones para visitantes o para invitados en el área del hotel. Efectivamente, es una clase de hotel histórico. Bueno, acá la tenía en la cara. En donde cada visitante, digamos que invitado tiene que pagar $100 por una habitación grande, un desayuno simple y un tour privado en los 10.300 metros del edificio, un edificio bastante grande, el cual contiene 35 apartamentos. Entonces, por lo que más o menos tenemos de ese texto, la idea es que sea un hotel, sí, donde uno se pueda quedar, pero el hotel es una pequeña parte de todo el edificio. Es como si un museo tuviera habitaciones para turistas, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, por eso es que antes decía que no existen muchos lugares donde uno se pueda quedar justamente en el edificio, en el lugar histórico. Normalmente, pues, históricos son los lugares así como particulares, como los parques, como ciertas iglesias, pero no puede quedarse a vivir ahí, quedar ciertos días a vivir ahí. Cambio, este lugar, Oneida, sí es así. Continuamos. La biblioteca y los parques del edificio están abiertos para invitados bueno, como también, ¿sí? Están abiertos para invitados, como también muchas de las habitaciones son públicas. Ok, eso quiere decir que hay algunos espacios a donde cualquiera puede acceder. Algunos. La biblioteca, que tiene 170 años, no ha cambiado. No ha cambiado de la original construcción. Mantiene una rica colección de libros del siglo XIX y revistas, donde, digamos que aprendices usualmente o solían estudiar latín, griego, álgebra y astronomía. Listo. Al final decimos, este lugar está abierto para todo el mundo y vale la pena visitar. Listo, entonces es un texto en donde nos está recomendando pues un lugar histórico en el que podemos quedarnos, pero también conocer, pero también, digamos, visitar la biblioteca, todo esto que tenía, digamos, como tal, con ella. Listo, preguntas. Ya tenemos claro el texto, ya sabemos de qué se tratan las preguntas, porque hicimos lo de leerlas primero antes de que yo les explicara. Ahora sí, empecemos. Las preguntas. Entonces, tenemos, eh, bueno, antes de comenzar, acuérdense, recuerden que sea preguntas de comprensión de lectura y que no llegue hasta la parte crítica, no quiere decir que las preguntas van a estar organizadas tal cual está organizado el texto. ¿Qué quiere decir? Que la primera pregunta y la segunda sean sobre el primero, sobre el primer párrafo y así sucesivamente. No. O puede que la primera pregunta sea sobre la última parte. Es importante que ustedes tengan muy claro qué dice el texto. Aquí no hay de otra. Aquí es importante saber qué dice el texto o tener una idea general de qué dice. Porque puede que eso haga una comparación entre dos cosas, entonces la pregunta sea sobre la primera y no sobre la segunda y ustedes quedan ahí. Entonces lo importante es que sepan cuál es la idea principal de ese texto. Teniendo en cuenta eso, ya podemos pasar a las preguntas. Desde el ejemplo,
Algo inusual acerca de Oneida, del pueblo de Oneida, es que respuesta que cualquiera puede dormir bajo, o sea, que todo el mundo puede dormir bajo el mismo techo. Sí, es verdad. Cualquier turista, cualquier visitante que quiera ir a dormir allá puede hacerlo. John Humphrey, ya sabemos que es uno de los pioneros en este lugar, dice, viajó a el estado de New York. Acá no decimos Oneida, pero sabemos que él viajó específicamente a Oneida. Entonces, esa pregunta nos dice ¿por qué? ¿Por qué él hizo este viaje? ¿A visitar a la familia? No. ¿Para conocer más acerca de su país? No. Para cambiar, efectivamente, la forma en que él vivía. ¿Sí? Él y su grupo tenían la idea de de que cambiaran de lugar para tratar de hacer todo más igualitario, para que se viera que se podía construir una sociedad más igualitaria. Listo. Actualmente Oneida es un hotel, un display o una escuela. ¿Cuál podría ser? Fácil. Ahí el mismo, esto sí podríamos decir que es una literal en donde nos dice si es un hotel. El autor, sí, el autor del texto, visitó el lugar porque él, es un autor, nombre. ¿Por qué? Porque tenía, digamos que creencias individuales, bueno, creencias sociales individuales, no. Porque su familia había vivido ahí, sí. Efectivamente, él no dice por ningún lado, fue mi familia la que fue pionera de Oneida, no. Pero lo que yo les decía, esa forma en que él lo dijo hace referencia a que él era descendiente de sus primeros, digamos que sus pioneros. ¿Listo? Ahí está lo que yo les digo. No les va a decir el texto tal cual, él era familia de ellos. No. Les va a decir, uy, él era descendiente. ¿Listo? Seguimos. Si quieres ver el edificio como tal, necesitas pagar para una visita guiada. Puedes unirte a un pequeño grupo de personas o tendrás tu propio guía incluido. Entonces, si recordarán, no todo el edificio es de acceso al público, bueno, acceso gratuito al público, sino que hay ciertos lugares donde pues obviamente debe pagarse. Sin embargo, ¿sí? Aquí están estas dos que dicen, sí, sí, dirá, una visita guiada o un guía. Entonces, aquí voy a hacer un poquito de volver, aunque no debería ser, pero si recordamos aquí cuando nos decía que era lo que incluía ese paquete por el que se pagaba en el hotel, decía un tour privado, tour privado. Entonces, no es el guía como tal, sino una visita guiada. ¿No? Hasta ahí, ¿cómo se siente? Yo sé que a veces el texto es pesado, pero ir poco a poco, tratando de sacar el significado de cada párrafito, nos ayuda a este tema de las preguntas. Sobre todo cuando queremos decir, uy, yo sé más o menos, pero no estoy completamente segura. Entonces, devolvámonos. Y como ya sé que hice cada párrafo, entonces es más sencillo decir, uy, no, aquí está. Entonces, era guía o como tal visita guiada, era diferente. Listo. Todos los visitantes de este lugar histórico de Oneida, todos los visitantes, ok, o sea, gente que no que puede o no puede pagar, ¿qué va a tener?
Entonces, ¿qué va a tener? A, acceso a la mayor parte de la casa. Tienen que ir a la librería del siglo XIX. No está o no se les permite acceder a ciertos lugares. ¿Cuál sería? Bueno, aquí más o menos el texto nos dice que esta parte, ¿sí?, de la biblioteca sí tiene digamos que bastante, digamos que es gratuito, ¿sí? Que hay otras cosas que están con los parques, que si quieren ver como las habitaciones y eso, pues sí tienen que pagar, pero en general parece ser que la mayor parte, no como tal las viviendas, pero sí al menos los otros lugares, son de acceso gratuito. Entonces, ¿qué hace aquí, digamos que el autor? ¿Qué nos recomienda específicamente el autor? Que vayan porque en realidad la mayor parte de los visitantes pueden acceder a los lugares de esta casa de forma gratuita. Si no hay un lugar que él diga, no, es que para ir a la biblioteca deben pagar. No, realmente tienen acceso a la mayor parte de la casa porque es un lugar histórico. Piénsalo como un museo. Más que en un hotel, es más un museo. Es un acceso gratuito. Ok, ahora sí, la vieja librería. Eso está muy sencillo. Pero recordemos que cuando hablaba de la vieja librería decía unchanged. No ha cambiado. Eso quiere decir que la respuesta sería la, efectivamente, no change, no, la no. Se ha mantenido igual. ¿Listo? Entonces es muy diferente cuando ustedes vean este prefijo a, cambia totalmente lo que siga después. No ha cambiado. Si esto quiere decir cambiar, agregándole este prefijo, quiere decir lo opuesto. ¿Listo? Última, ya para terminar, última. Las personas en Oneida que estudiar. Entonces yo sé que ellos dijeron griego, latín, astronomía y álgebra. Y que son ramas muy diferentes. Pero, por descarte, política no es, no había nada social ahí, ni anatomía, eso no lo decía por ningún lado. Lenguas, sí, ellos sí estudiaron lenguas, que eran griego. Perdón, griego y latín, griego y latín.